El sol golpea la reunión en Jonestown, Guyana, mientras el reverendo Jim Jones se para en el escenario, su voz retumbando a través de los altavoces. Es el 18 de noviembre de 1978 y el aire está cargado de tensión. Las palabras de Jones están llenas de un sentido de urgencia y desesperación, sus ojos brillando con una intensidad fanática. La multitud ante él es una mezcla de los fieles y los temerosos, todos unidos en su devoción al hombre que los ha llevado a este rincón remoto del mundo. A medida que Jones habla, su voz sube a un crescendo, sus palabras pintando una imagen de un mundo al borde del caos y la destrucción. La multitud está embelesada, colgada de cada palabra, mientras habla de la necesidad de lealtad y sacrificio. Y entonces, en un instante, el estado de ánimo cambia. La voz de Jones cae a un susurro y pronuncia las palabras que sellarán el destino de más de 900 personas. Debemos morir con dignidad. La multitud estalla en caos mientras la realidad de su situación se hace evidente. Pero, ¿qué llevó a estas personas a seguir a un hombre en la selva? ¿Y qué los llevó a este momento de desesperación? Pero nadie estaba preparado para lo que vino después. Para entender los eventos que llevaron a la masacre de Jonestown, debemos regresar a los primeros días del Templo del Pueblo, la organización fundada por el reverendo Jim Jones en la década de 1950. El templo era inicialmente una iglesia progresista e inclusiva, atractando una membresía diversa de personas de todos los niveles de la vida. Jones era un líder carismático, conocido por sus sermones apasionados y su compromiso con la justicia social. El templo era un lugar de comunidad y pertenencia, donde las personas podían reunirse para apoyarse mutuamente y trabajar hacia un objetivo común. A medida que pasaban los años, sin embargo, el mensaje de Jones comenzó a cambiar, volviéndose cada vez más apocalíptico y paranoico. Habló de la necesidad de que el templo se convirtiera en una comunidad autosuficiente, aislada del mundo exterior. Y así, a principios de la década de 1970, Jones comenzó a hacer planes para que el templo se trasladara a un área remota de Guyana, donde podrían construir una comunidad utópica, libre de las influencias del mundo exterior. Pero a medida que la membresía del templo crecía, también crecía el ego de Jones y su deseo de control. La línea entre la fe y el fanatismo comenzó a desdibujarse y se sembraron las semillas de la tragedia. La respuesta, cuando finalmente llegó, fue peor de lo que nadie imaginaba. Las décadas de 1960 y 1970 fueron una época de gran cambio social en los Estados Unidos. El movimiento de derechos civiles estaba en pleno apogeo y el movimiento antibélico estaba ganando impulso. Era una época de gran agitación y incertidumbre, y muchas personas estaban buscando respuestas y una sensación de comunidad. El Templo del Pueblo, con su mensaje de justicia social e inclusividad, atrajo a muchas personas que estaban desilusionadas con la sociedad mainstream. La membresía del templo creció rápidamente y Jones se convirtió en una figura prominente en el área de la Bahía de San Francisco, conocido por su personalidad carismática y su compromiso con la justicia social. Pero a medida que pasaban los años, el mensaje de Jones comenzó a cambiar, volviéndose cada vez más enfocado en la necesidad de una comunidad autosuficiente, aislada del mundo exterior. Habló de los peligros del mundo exterior y de la necesidad de que el templo se convirtiera en una comunidad utópica, libre de las influencias del capitalismo y el imperialismo. La membresía del templo se sintió atraída por la visión de Jones y comenzó a hacer planes para una nueva vida en Guyana. Pero el mundo exterior no se dejó atrás tan fácilmente, y las actividades del templo pronto atrajeron la atención de las autoridades. Y entonces los registros simplemente se detuvieron. Uno de los primeros signos de problemas dentro del Templo del Pueblo fue la deserción de varios miembros de alto rango, que se desilusionaron con el estilo de liderazgo cada vez más autoritario de Jones. Estos miembros, que una vez estuvieron profundamente comprometidos con el templo y su misión, comenzaron a hablar sobre los abusos de poder y el comportamiento de culto de la organización. Contaron historias de abuso físico y emocional, de trabajo forzado y aislamiento, y de la creciente paranoia y militarismo dentro del templo. Pero sus advertencias fueron en gran medida ignoradas, y el templo continuó creciendo y expandiéndose. Jones fue capaz de silenciar a sus críticos, utilizando una combinación de encanto, intimidación y coerción para mantener a sus seguidores en línea. Y así el templo continuó reclutando nuevos miembros y construyendo su comunidad utópica en Guyana.
Pero las semillas de la tragedia ya estaban sembradas, y solo sería cuestión de tiempo antes de que la verdadera extensión de la locura de Jones se hiciera evidente. Pero nadie estaba preparado para los horrores que estaban por venir. En 1974, el Templo del Pueblo comenzó a hacer planes para una nueva vida en Guyana, un pequeño país en Sudamérica. Jones se había vuelto cada vez más paranoico y aislado, y vio el traslado como una forma de escapar de la creciente crítica y escrutinio del mundo exterior. La membresía del templo se sintió atraída por la visión de Jones de una comunidad utópica y comenzó a hacer preparativos para el traslado. Vendieron sus posesiones, se despidieron de sus seres queridos y se dirigieron hacia la selva. Pero la realidad de la vida en Guyana estaba lejos de ser utópica. Los miembros del templo fueron obligados a trabajar largas horas bajo el sol ardiente, despejando tierras y construyendo hogares. Estaban aislados del mundo exterior y estaban sujetos al liderazgo cada vez más errático y autoritario de Jones. Las condiciones eran duras y las personas comenzaron a sufrir. Pero el control de Jones sobre la comunidad se estaba fortaleciendo y haría cualquier cosa para mantener a sus seguidores en línea. El detalle específico que hace que el estómago del espectador se caiga es el hecho de que los miembros del templo fueron obligados a entregar sus ahorros de toda la vida a Jones y a renunciar a todas sus posesiones mundanas. Pero esto fue solo el comienzo de los horrores que estaban por venir. En 1978, un grupo de periodistas y familiares preocupados llegaron a Jonestown para investigar los rumores de abuso y maltrato dentro del templo. Fueron recibidos con hostilidad y agresión por parte de los miembros del templo, que eran leales a Jones y su visión. A los periodistas no se les permitió hablar con los miembros y se les obligó a dejar la comunidad. Pero no se dieron por vencidos y continuaron investigando las actividades del templo. Hablaron con exmiembros que contaron historias de abuso físico y emocional y de la creciente paranoia y militarismo dentro del templo. También descubrieron que el templo poseía un gran arsenal de armas y que Jones se estaba volviendo cada vez más inestable y errático. La situación se estaba volviendo cada vez más volátil y parecía que algo estaba a punto de estallar. Algo no encaja y está claro que el templo está ocultando algo. En el verano de 1978, se lanzó una investigación congresional sobre las actividades del Templo del Pueblo. La investigación fue liderada por el congresista Leo Ryan, que se había preocupado por los rumores de abuso y maltrato dentro del templo. La investigación fue un punto de inflexión en la historia del Templo del Pueblo, ya que marcó el comienzo del fin del poder de Jones. Los investigadores descubrieron que el templo era una organización similar a un culto, con un líder carismático que utilizaba la coacción y la manipulación para controlar a sus seguidores. También descubrieron que el templo estaba involucrado en una serie de actividades ilegales, incluyendo la evasión de impuestos y el fraude. La investigación fue un golpe importante para el templo y marcó el comienzo del fin del régimen de Jones. Todo apuntaba en una dirección, pero luego surgieron la verdad sobre las actividades del templo en Guyana, y estaba claro que la situación era mucho más compleja y siniestra de lo que nadie había imaginado. A medida que continuaba la investigación sobre el Templo del Pueblo, quedó claro que la organización era mucho más compleja y siniestra de lo que nadie había imaginado. El templo era una organización similar a un culto, con un líder carismático que utilizaba la coacción y la manipulación para controlar a sus seguidores. Los miembros fueron obligados a entregar sus ahorros de toda la vida y a renunciar a todas sus posesiones mundanas. Estaban aislados del mundo exterior y estaban sujetos al liderazgo cada vez más errático y autoritario de Jones. Las condiciones eran duras y la gente comenzaba a sufrir. Pero el control de Jones sobre la comunidad se estaba fortaleciendo y haría cualquier cosa para mantener a sus seguidores en línea. Los investigadores descubrieron que el templo estaba involucrado en una serie de actividades ilegales, incluyendo la evasión de impuestos y el fraude. También descubrieron que el templo poseía un gran arsenal de armas y que Jones se estaba volviendo cada vez más inestable y errático. La situación se estaba volviendo cada vez más volátil y parecía que algo estaba a punto de estallar. La verdad sobre las actividades del templo en Guyana era mucho más compleja y siniestra de lo que nadie había imaginado, y requeriría una investigación importante para descubrir la verdadera extensión de los horrores que se estaban perpetuando.
Una de las historias más poderosas que surgen de la masacre de Johnstone es la de Odell Rhodes, un superviviente de la tragedia. Rhodes era un miembro del Templo del Pueblo y se había unido a la organización atraído por su mensaje de justicia social e inclusión. Era un seguidor leal de Jones, pero había comenzado a cuestionar la autoridad del líder y las actividades del templo. El día de la masacre, Rhodes fue una de las pocas personas que lograron escapar de la comunidad. Corrió hacia la selva, donde se escondió hasta que llegaron las autoridades. La historia de Rhodes es un recordatorio poderoso del costo humano de la masacre de Johnstone y del impacto devastador que tuvo en los supervivientes. Perdió a su familia y a sus amigos y se quedó solo para recoger los pedazos de su vida destrozada. La historia de Odell Rhodes es un testimonio de la fuerza y la resiliencia del espíritu humano y sirve como un recordatorio de la importancia de cuestionar la autoridad y buscar la verdad. Después de la masacre de Johnstone, hubo acusaciones de encubrimiento y destrucción de evidencia. A las autoridades se les acusó de retener información y de no investigar la tragedia de manera adecuada. Los registros y documentos del templo fueron destruidos y muchos de los supervivientes fueron silenciados o intimidados. La verdad sobre la masacre se oscureció y tomaría años para que surgiera la historia completa. Un documento específico que fue destruido fue la lista de miembros del templo, que habría proporcionado información valiosa sobre las personas que murieron en la masacre. La destrucción de este documento fue un golpe importante para la investigación y marcó el comienzo de un largo y difícil proceso de descubrir la verdad. Pero la pregunta sigue siendo qué se ocultó y quién se benefició del silencio. La investigación de la masacre de Johnstone fue un proceso complejo y difícil. Las autoridades enfrentaron muchos desafíos, incluyendo la destrucción de evidencia y la intimidación de sobrevivientes, pero perseveraron y trabajaron incansablemente para descubrir la verdad. Uno de los investigadores clave fue el agente especial del FBI, quien fue asignado para liderar la investigación. Era un investigador experimentado y con reputación de ser minucioso. Trabajó estrechamente con los sobrevivientes y reunió una gran cantidad de evidencia, incluyendo documentos, fotografías y testimonios de testigos. La investigación fue una gran empresa y tomaría años completar. Pero el agente estaba impulsado por la determinación de descubrir la verdad y de llevar justicia a las víctimas y sus familias. La pieza específica de evidencia que encontró fue una grabación de la última sermón de Jones, que proporcionó una visión escalofriante de la mentalidad del líder del culto. La explicación oficial de la masacre de Johnstone fue que se trató de un suicidio masivo, en el que los miembros del Templo del Pueblo se habían quitado la vida voluntariamente. Esta explicación se basó en el hecho de que muchas de las víctimas habían ingerido una mezcla venenosa y que habían muerto rápidamente y en paz. Pero esta explicación no se sostiene por completo, ya que no explica el hecho de que muchas de las víctimas fueron disparadas o apuñaladas y que habían sido sometidas a abuso físico y emocional en los días previos a la masacre. La explicación oficial también no explica el papel del reverendo Jim Jones, quien había sido el líder del templo y quien había sido responsable de la muerte de sus seguidores. La explicación de que la masacre fue un suicidio masivo es una simplificación de la verdad y oscurece la complejidad y el horror del evento. El hecho contradictorio es que las autopsias de las víctimas mostraron que muchas de ellas habían sido disparadas o apuñaladas y que no habían muerto en paz. Una teoría alternativa es que la masacre de Johnstone fue un asesinato masivo, en el que los miembros del Templo del Pueblo fueron asesinados por los líderes del culto. Esta teoría se sostiene por el hecho de que muchas de las víctimas fueron disparadas o apuñaladas y que habían sido sometidas a abuso físico y emocional en los días previos a la masacre. La teoría también se sostiene por el testimonio de sobrevivientes, quienes informaron que habían sido obligados a participar en el asesinato de sus compañeros de culto. La experta que apoya esta teoría es la doctora Mary M. Cormick, una psicóloga que ha estudiado el comportamiento de los líderes de cultos y sus seguidores. Ella argumenta que la masacre de Johnstone fue un ejemplo clásico de un asesinato masivo relacionado con un culto, en el que el líder se había vuelto cada vez más paranoico y agresivo y había ordenado la muerte de sus seguidores. La evidencia específica que respalda esta teoría es el testimonio de los sobrevivientes, quienes informaron que habían sido obligados a participar en el asesinato de sus compañeros de culto.
El hecho más disturbador sobre la masacre de Johnstone es que los miembros del culto fueron obligados a participar en el asesinato de sus propios hijos. Los niños fueron dados la mezcla venenosa y fueron obligados a beberla por sus propios padres. Este hecho es un recordatorio escalofriante de los horrores que ocurrieron en Johnstone y sirve como un testimonio de la depravación y la crueldad de los líderes del culto. El hecho de que los miembros del culto fueran obligados a participar en el asesinato de sus propios hijos es un recordatorio crudo de los peligros de la fe ciega y la importancia de cuestionar la autoridad. Es un hecho que perseguirá a los sobrevivientes y las familias de las víctimas por el resto de sus vidas y sirve como una advertencia a cualquier persona que siga ciegamente a un líder carismático. La masacre de Johnstone fue un evento trágico que será recordado por generaciones venideras. Sirve como una advertencia a cualquier persona que siga ciegamente a un líder carismático y nos recuerda los peligros de la fe ciega y la importancia de cuestionar la autoridad. El legado de Johnstone es complejo y multifacético y sigue persiguiendo a los sobrevivientes y las familias de las víctimas, pero también sirve como un recordatorio de la fuerza y la resistencia del espíritu humano y la importancia de buscar la verdad y la justicia. Si esto te mantuvo despierto por la noche, suscríbete. Publicamos historias oscuras cada semana.